Bienvenidos a Radar Laboral, donde encontrarás los temas más relevantes en derecho laboral y recursos humanos. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Trejos y los acompaño desde la oficina de BDS Asesores en San José, Costa Rica. Es un gusto contar con la participación de todos ustedes en esta nueva edición de nuestro programa Radar Laboral, donde pues después de algunas semanas de no haber tenido pues una sesión regional invitando a algunos de los otros países de nuestras oficinas, el día de hoy hemos decidido, precisamente ante un volumen bastante alto de consultas y dudas respecto a el tema de la vacunación contra COVID-19 en los centros de trabajo, pues mejor compartir con todos ustedes esta sesión y poder incluso ver consultas, preguntas y el punto de vista de los países que nos acompañan el día de hoy, además de Costa Rica, El Salvador, República Dominicana y Panamá. De manera que, pues sin más introducción, vamos a nuestra sección Consulta Laboral para poder abarcar este importante tema. Veamos. Pues como comentábamos en la introducción, es un gusto para mí presentar nuevamente acá con nosotros algunos de nuestros socios de la región, ya bastante conocidos por todos ustedes. Hoy nos acompañan por parte de Panamá. Tenemos a Yeris Nielsen, bienvenida Yeris. Y es usual Buenas también tardes, contar con Alejandro. Jaime Solís. Bienvenida. Y Jaime Solís de El Salvador. Hola Jaime. Y tenemos también por primera vez acá con nosotros a Javier Suárez de BDS en República Dominicana, quien nos está visitando estos días acá en Costa Rica. Bienvenido Javier, un gusto tenerte con nosotros. El placer es mío, Alejandro. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes por primera vez. Y perfecto, pues bueno, tenemos también algunos reportes de empresas que nos acompañan. Por ahí tenemos a Marjorie Morales de Baxter en Cartago, que reporta que está con nosotros. Y también de igual manera estamos compartiendo, además del canal de Zoom, tenemos en nuestro perfil de Facebook a personas que nos están viendo en este momento. Les damos muchos saludos de nuestra parte. Como comentábamos, vacunas en el centro de trabajo. Hace algunos meses, creo que cuando hablábamos por acá, no estaban disponibles en la totalidad de nuestros países las distintas versiones de vacunas contra el COVID-19 y eso, pues bueno, limitaba y digamos que establecía una serie de retos distintos a los que hoy están afrontando las empresas en nuestros países. Un poco la pregunta para empezar esta ronda de conversación y como suele ser, empezamos contigo, Yeris. Pues en Panamá, ante la ya disponibilidad de la vacuna, empresas, pues dichosamente habiendo superado aquellas épocas de hace algunos meses donde había impedimento para salir de la casa, podía salir un día a la semana, y dichosamente eso va quedando poco a poco atrás. Pues ¿cuál ha sido un poco la tendencia respecto a las vacunas? Y si una empresa puede decidir hacer obligatoria la aplicación de la vacuna para que sus trabajadores puedan ingresar al centro de trabajo. Yeris. Buenas tardes, Alejandro, nuevamente, y buenas tardes a todos los clientes que hoy nos acompañan. De verdad, como siempre, es un placer estar con ustedes compartiendo o actualizándolos en relación a este tema. Y antes de contestar a tu pregunta, quiero que sepas, Alejandro, que hace poco se declaró inconstitucional la restricción de movilidad por sexo y cédula.
un poquito tarde quizás porque pues ya obviamente esa restricción no existe, pero pues ya se declaró inconstitucional. Bueno, y dicho esto, te cuento en relación al tema de la vacunación y a la obligatoriedad que pueden tener los trabajadores a vacunarse en el centro de trabajo. Te comento que en general no existe la obligación de los trabajadores de vacunarse. Por ahora la vacunación es voluntaria, a pesar de que pues acá el sistema de vacunación ha sido bastante efectivo y ha llegado pues a todas las provincias de Panamá. La vacunación es voluntaria. Ahora bien, casualmente esta semana se emitió una resolución, el Ministerio de Salud emitió una resolución en la que hace obligatoria la vacunación para personas que manipulen alimentos. Para que tengan una idea, las personas que manipulan alimentos deben contar con 2 carnets, un carnet de buena salud y un carnet de adiestramiento que comúnmente se conocen como carnet verde y carnet blanco. Para obtener este carnet, las personas pasan por una serie de exámenes y un adiestramiento para luego entonces el Ministerio de Salud emitir ese carnet. Generalmente ese carnet lo utilizan, qué sé yo, los cocineros en restaurantes, los meseros, personas que en los supermercados pues manipulan alimentos. Pues hay muchos trabajadores que requieren ese carnet para poder laborar. Entonces, a partir de mediados de octubre, dice esta resolución que va a ser obligatorio para esas personas tener las 2 dosis de la vacuna contra el COVID. Así que, aun cuando todavía no existe una norma general para que la población se vacune, ya tenemos una resolución recién emitida que obliga a los manipuladores de alimentos a contar con esa vacunación completa. Así que, pues entendiendo eso, pues probablemente las empresas van a tener esa potestad de exigir a esos trabajadores la vacunación, porque de no tenerla, entonces el ministerio no les proporcionaría el carnet blanco y el carnet verde, que es requisito para laborar. Excelente este dato que nos das, Yeris, para entonces empresas con operaciones en Panamá. Si se trata de trabajadores que manipulan alimentos, hablamos de restaurantes, cadenas de hoteles, me imagino que también supermercados y demás, pues se va a exigir el uso de deliveries. Perdón, se me ocurre incluso, por ejemplo, deliveries, que obviamente pues transportan alimentos de restaurantes, igualmente van a requerir esas 2 dosis de vacuna. Y solo para confirmar, Yeris, además de este tipo de trabajadores, por ejemplo, trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, ¿también es obligatorio el uso de la vacuna, supongo? Las resoluciones que se habían dictado hasta ahora establecían que estas personas debían estar preferiblemente vacunadas. Entonces, pues la misma ley habla de esa opción, aunque digamos que de alguna manera te pone pues el tema de que preferiblemente debes estar vacunado, y se espera que con la aprobación de la vacuna Pfizer por parte de la FDA, se espera entonces que para muchas actividades se haga obligatoria la vacunación, como ya ocurrió con los manipuladores de alimentos. Claro, ya regresamos contigo precisamente pues para ver un poco este tema de FDA y si esto cambia el panorama en nuestros países. Me gustaría pasemos entonces con Jaime, para Jaime entonces retomar esto que veíamos con Yeris. Si entonces pues en El Salvador existen trabajadores para los cuales sería obligatorio el uso de la vacuna, y si por ejemplo yo soy un empleador, pues qué potestades tengo respecto a establecer algún tipo de requisito con respecto a la vacuna. Creo que estás en mute, Jaime, no te escuchamos.
Ok, bueno, creo que tenemos un problema con el audio de Jaime. Vamos a tratar de corregirlo, pero mientras resolvemos el tema con Jaime, Javier, pues hacemos el pase con vos para ver este tema en Dominicana, pues de igual manera, ¿cómo se maneja? Bueno, reiterar las buenas tardes a todos los compañeros. Mira, en República Dominicana no se le exige a ningún tipo de trabajador que tiene que tener la vacuna obligatoria. Sí, el gobierno ha tenido una campaña bien extensa de vacunación y al momento, actualmente ayer vi un comunicado del Ministerio de Salud Pública que ya se han aplicado 10 millones de dosis y alrededor de casi la mitad de la población, 4.500.000, tiene las 2 dosis completas. Pero exigir en algunas ramas de actividad las 2 dosis no se está haciendo y el empleador tampoco puede exigir que los trabajadores tengan las 2 dosis de la vacuna, ni tener, vamos a decir, una discriminación en cuanto a eso. Lo que sí se está tratando de hacer por parte del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Administración Pública, que gobierna, vamos a decir, las relaciones laborales de los trabajadores, de los funcionarios públicos, es que se está viendo la posibilidad de que a los funcionarios públicos, a los trabajadores del gobierno, sí se le va a exigir las 2 dosis de vacuna para entrar a sus labores en las instituciones públicas. Esto está por verse, todavía no se ha dictaminado la resolución que obligaría a eso y se está estudiando. Pero al parecer va a ser una posibilidad muy alta, lo que conllevaría, vamos a decir, al Ministerio de Trabajo a pensar en la posibilidad de dictar una resolución que obligue, vamos así decirlo, a los trabajadores a vacunarse con las 2 dosis. Pero esto ha creado, vamos a decir, una discusión jurídica en el país, porque hay personas que dicen que no pueden ser obligadas a vacunarse por sus derechos constitucionales y demás. Entonces ahí estaría, vamos a decir, prácticamente la discusión. Pero al momento, en la actualidad, no hay obligación alguna para los trabajadores de ninguna empresa de estar vacunados. Jaime, ahora sí nos comentas. Alejandro, hola a todos los que nos escuchan, espero hoy sí funcione. Listo. Les comento, en El Salvador la vacunación sigue siendo voluntaria. No ha habido una resolución o un dictamen que haga que cierto grupo de trabajadores sean obligados a vacunarse. Si bien es cierto, el gobierno ha hecho, creo yo, un muy buen trabajo en el tema de vacunación y pues vamos avanzando bastante bien en ese tema, sigue siendo voluntario, como les repito. Ahora bien, sí se ha generado un decreto transitorio, creo que es, si no me equivoco, el decreto transitorio 90 en la Asamblea Legislativa, que exige la vacunación completa para el ingreso a teatros, a parques, al estadio. Bueno, que parte de este decreto transitorio inició por el tema de la selección nacional que tiene los juegos próximos del octagonal. Eso fue un verdadero tema porque se había restringido todos los eventos públicos y la federación pues hizo el tema de tratar de llevarse los juegos a Estados Unidos porque no iba a poder tener público. Eso generó un acuerdo entre gobierno y las entidades del fútbol y permitieron pues el aforo de hasta un 30% del estadio siempre y cuando todo aficionado presentara su cartilla de vacunación completa. Igual se aplicó con teatros, igual se aplica con parques, con centros como culturales, pero más allá de eso, que yo como patrono pueda exigirle a un trabajador vacunarse, no lo puedo hacer. Sí, en la práctica he visto que ciertas empresas han hecho un cabildeo de las personas que se han vacunado y las personas que no lo han hecho.
y han hecho inclusive distintivos dentro de sus empleados de los vacunados y no vacunados. Eso pues deberíamos de verlo con cierta cautela y creería yo que pudiese implicarnos algún tema esa distinción entre los vacunados y no vacunados. Yo tengo mis reservas sobre el tema. Sin embargo, el pedirle la información no creo que sea tan complejo porque va a ser voluntario del trabajador dármela o no. No podría yo sancionar al trabajador que no me lo dé. Así se está manejando el tema hasta el momento acá en El Salvador, ¿no? Interesante, Jaime, Javier y Yeris, pues la información que pues compartimos con los clientes y empresas operando pues en la región, porque como suele ser en nuestros 7 países, estamos como bastante cerca, bastante relacionados, pero solucionamos las cosas de formas distintas y eso complica también a las empresas pues tomar decisiones operando en la región. En el caso de Costa Rica, pues bueno, mencionar que las vacunas pueden ser declaradas de uso obligatorio por parte de la Comisión Nacional de Vacunación, que al inicio de la campaña de vacunación declaró obligatoria la aplicación para los trabajadores, digamos, del sector salud y pues todo el tipo de personas que brindan servicios de asistencia en este ámbito de salud. Ahora que, como lo mencionaba Yeris, la FDA ha brindado la aprobación total a la vacuna de Pfizer, pues se abriría la posibilidad de que nuevamente esta comisión valorara incluir pues otro tipo de sectores o incluso la generalidad de la población como de aplicación obligatoria para esta vacuna en particular. De manera que esto va a ser algo que va a estarse desarrollando en los próximos días o semanas, donde además hay pues una especie de compromiso e interés por parte del gobierno de procurar alcanzar lo que se ha denominado como la inmunidad de rebaño antes de que finalice el año. Y pues definitivamente si las personas no se aplican esta vacuna es un objetivo difícil de alcanzar. En el caso de Costa Rica, pues básicamente no podría un empleador que no se dedique en este momento a temas relacionados a la salud obligar a sus colaboradores a vacunarse, ni tampoco condicionar el ingreso al centro de trabajo, digamos, demostrando el haberse aplicado las dosis de la vacuna. Sin embargo, pues esto ha estado generando un interés particular dentro de las empresas porque a nivel internacional pues ya comienzan a circular noticias respecto a países que restringen el ingreso a ciertos lugares, como ya ustedes mismos lo comunicaron, El Salvador y Panamá, en temas de eventos, digamos, masivos. Y también empresas, pues en el caso que vamos ahora a poner en pantalla, como esta aerolínea, que pues comunicó que a aquellos trabajadores que no se vacunan, pues les va a hacer una deducción del salario mensual a sus trabajadores equivalente a $200, precisamente para compensar el costo adicional que en su póliza de gastos médicos pues está generando la atención de la emergencia por COVID-19 y donde, según datos brindados por esa empresa a los medios, se promedia que la atención médica en Estados Unidos para los trabajadores de esa empresa pues implica entre $40 a $50,000 por caso, y de ahí la justificación que ellos brindan para proceder con esta deducción. Bueno, como suele ser en este tipo de temas, lo que aplica a veces en materia laboral en países como en Estados Unidos, en países de Latinoamérica es imposible sencillamente de aplicar, como el caso de esta deducción. Pero bueno, esto genera polémica, genera discusión, y Jaime en El Salvador yo creo que nos puede poner ahí un aplican restricciones y un asterisco de que habría que analizar si eso es viable hacerlo por allá. Bueno, quería dar dos preguntas que tenemos de Randall Bravo para Panamá, Yeris, y también saludar a Angélica Araya de Evertech Costa Rica que nos acompaña.
De igual manera, Maureen Salas y Alejandra Jiménez, que están siguiéndonos en Facebook. Yeris, tenemos a Randall Bravo sobre los carnets que mencionaste. Nos dice si este requisito aplicaría solo para nuevas solicitudes para el carnet verde y blanco, es decir, quienes tienen ya el carnet y no está vencido, no están obligados hasta que lo tengan que renovar, o qué recomendación podemos dar en ese tema. Ok, hola Randall, un gusto saludarte. La resolución no es clara en ese sentido. La resolución lo que dice es que, y cito textualmente, advertir a toda persona que sea manipulador de alimentos y que requiera certificado de buena salud o carnet de adiestramiento, que a partir de los 2 meses de la promulgación de esta resolución debe cumplir con el requisito adicional de estar vacunados. ¿Qué significa eso? A ver, que la persona, o lo que yo interpreto es que la persona, aún teniendo el carnet de salud vigente, a partir de, en este caso sería el 24 de octubre, porque es la fecha, el 24 de agosto es la fecha en que se promulgó esta resolución, así que a partir del 24 de octubre esa persona debería estar vacunado con sus 2 dosis. Si esa persona no está vacunada, corre el riesgo de que desea que se le quite esos carnets de buena salud y de adiestramiento. Así que en ese caso la recomendación para las empresas que tengan este tipo de trabajadores es que les soliciten o les hagan conocedores de esta resolución del MINSA, que pues establece la obligación de vacunarse, ya que pues son manipuladores de alimentos. Mi interpretación es que la empresa sí puede exigir a partir del 24 de octubre que los trabajadores tengan sus 2 dosis de vacuna, porque la resolución pues establece claramente que todo manipulador de alimentos requiere de estas 2 dosis a partir del 24 de octubre. Por supuesto, a los que van a renovar carnet, va a ser el MINSA, el mismo Ministerio de Salud, el que le va a pedir esa tarjeta de vacunación. Para los que lo tienen actualmente, mi recomendación sería hacerles conocedores a esos trabajadores de esta resolución del MINSA y recomendarles que se apliquen pues las vacunas, porque de no hacerlo, al momento que vayan a hacer el trámite de renovación, no lo van a pasar, no se los van a aprobar, o incluso corren el riesgo de perderlo estando vigente. Gracias, Yeris. Y bueno, reiteramos la importancia entonces de esta nueva resolución que se aprueba en Panamá, y que pues a partir de ahí cada empresa debe hacer una revisión a lo interno de su operación para pues identificar posibles trabajadores que estén contemplados dentro del tema de manipulación de alimentos y que por tanto deban cumplir con este requerimiento. Tenemos también varias preguntas. Acá, por ejemplo, Valesca Verdesia nos dice si se puede despedir a alguien con responsabilidad laboral por no querer vacunarse como lo solicita el patrono. Ahí, pues bueno, de la ronda que hemos hecho, pues en principio creo que cada uno de los países puede hacer aclaraciones al respecto. Yo tal vez empiezo por Costa Rica diciendo que luego de la reforma procesal laboral que se aprobó en el 2015, pues como lo hemos comentado ya bastantes ocasiones en este radar laboral, la legislación contra la discriminación en el empleo, pues digamos que se fortaleció, y por tanto medidas como la que Valesca consulta podrían entenderse de acuerdo a este artículo 404 del Código de Trabajo como una práctica discriminatoria que entonces pues básicamente podría hacer nulo el despido, aunque fuera con responsabilidad patronal, es decir, con el pago de los derechos laborales del trabajador. Pero eso es en el caso de Costa Rica. Yo sé que en los otros países tenemos tal vez ahí algunos puntos que aclarar. Empecemos tal vez por Jaime.
En El Salvador, desde el año 99, la Sala de lo Constitucional estableció la libertad de contratación. Entonces, yo podría terminar el contrato individual de trabajo de la persona por el hecho de que no se quiera vacunar, por ejemplo, siempre y cuando le pague las prestaciones laborales. Esa es la obligación que la Constitución y el Código de Trabajo nos establece ante la ruptura de la relación de trabajo sin una causa justificada. Entonces, pagando las prestaciones laborales, yo no tendría problema en El Salvador, salvo que, y haciendo el asterisco, salvo que sea un trabajador protegido. Estamos hablando de mujeres en estado de embarazo, en descanso postnatal, en la protección de garantía después del descanso postnatal, personas con enfermedades crónicas o directivos sindicales. Salvo esas variantes, pues pudiésemos despedir pagando las prestaciones laborales sin ningún problema. Claro, Jaime, entonces sí sería viable en el caso de El Salvador este tipo de despidos. Y Javier, ¿qué nos comentas de República Dominicana? Prácticamente en República Dominicana se puede hacer lo mismo que en El Salvador. Podemos terminar el contrato de trabajo por desahucio, que cuando se dice por responsabilidad empresarial, y pagando las prestaciones laborales y los derechos adquiridos en el plazo determinado, pues no tendríamos ningún problema tampoco. Ahora bien, pudiera surgir una demanda por esta situación en discriminación. Habría que ver, hay una colisión, vamos a decir, prácticamente de derechos fundamentales. El deber que tiene el patrono de, vamos a decir, el deber de salud y seguridad en el trabajo con los demás compañeros de este trabajador que a lo mejor no quiere vacunarse. Es poner en riesgo a los otros. Pero si se hace por desahucio, o sea, por terminación con la responsabilidad empresarial y pagando las prestaciones laborales y derechos adquiridos, entiendo que no tendríamos ningún problema a la hora de ejercer ese derecho. Gracias, Javier. Y en el caso de Yeris, pues sabemos que en Panamá tenemos trabajadores de más de 2 años de antigüedad con un régimen especial y trabajadores de menos de 2 años, pero ¿cómo aplicaría esta posibilidad de despido en Panamá, Yeris? Como bien comentas, Alejandro, en Panamá tenemos una restricción para despidos sin causa justificada. Antes de los 2 años, tú puedes despedir sin causa justificada a un trabajador siempre que les pague sus derechos adquiridos, preaviso e indemnización. Después de los 2 años, este trabajador adquiere estabilidad y para poder terminar esa relación, el empleador para poder terminar esa relación debe contar con una causa justa de despido. Por supuesto, pues que hemos tenido casos en los que uno busca la forma de terminar relaciones más allá de los 2 años a pesar de no haber una causa justa. En materia de la terminación por no vacunación, cuando se hace esta terminación del empleador, por supuesto no recomendamos indicar que es por el hecho de que la persona no se encuentre vacunada, porque podría considerarse discriminatorio. Ahora bien, con la entrada en vigencia de la resolución que acabo de mencionar para manipuladores de alimentos, interpretaría que el no estar vacunado pudiese ser una causa de despido justificada por el hecho de que pues, hay una resolución que obliga a los manipuladores de alimentos a estar vacunados. Entonces, si estas personas laboran en una empresa y no cumplen con esa resolución, la empresa podría quizás estar expuesta incluso a una multa por parte del Ministerio de Salud, y por eso es nuestra recomendación pues, de hacerles sabedores a los trabajadores de esta resolución para que puedan tomar las medidas de vacunarse antes de que llegue la fecha del 24 de octubre de este año. Así que considero que sería posible hacer una terminación con causa justificada para las personas que sean manipuladores de alimentos. De hecho, en otras ocasiones hemos visto despidos con causa justificada para trabajadores a los que se les vence su carnet de buena salud y de adiestramiento y no logran la renovación de ese carnet. Entonces, al incumplir uno de los requisitos para ejercer
la labor para la cual estás contratada, pudiésemos estar hablando de una desobediencia de órdenes, incluso hasta probablemente poner en riesgo la salud de los clientes, en este caso, pues restaurantes, supermercados, deliveries, etcétera. Pues bueno, ya aquí el tema calentó a nivel de preguntas, tanto por Facebook como vía Zoom. Estamos recibiendo consultas que, pues bueno, la mayoría de ellas vamos a tratar de darles respuesta, también por razones de tiempo. Sin embargo, bueno, acá tenemos una que ingresa de forma anónima, nos dice, en el caso de Costa Rica, se sabe que existen recursos de amparo interpuestos en contra de la resolución que obliga a la aplicación de la vacuna en funcionarios de salud. En caso que se generen sanciones por no aplicarse la vacuna, podría generarse alguna sanción en contra del patrono si eventualmente tales recursos determinan la inconstitucionalidad de la medida de obligatoriedad. Pues bueno, básicamente la respuesta podría ser positiva en el escenario que se plantea de que esas acciones prosperaran a nivel de sala constitucional. Sin embargo, pues del estudio que hemos hecho para distintas empresas, ya hay una jurisprudencia desde el punto de vista constitucional que valida, reconoce y acepta la posibilidad de que las vacunas de distinto tipo, no solo la de COVID, puedan ser declaradas como obligatorias para la población, en este caso solo un sector por una justificación específica, o más adelante ampliarla a otro tipo de población. Pero, como les comento, esta no es una sentencia única, ya hay un criterio reiterado por parte de sala constitucional. Luego, Lisette Zúñiga nos pregunta si en Costa Rica puedo pedirle a los trabajadores que me informen si ya tienen la vacuna. Y tal vez yo ampliaría la pregunta de Lisette a preguntarle no solo al trabajador o trabajadora si ya se aplicó la vacuna, sino el caso de su familia o su núcleo familiar, digamos, directo. Porque es una pregunta frecuente que recibimos por parte de nuestros clientes. Ahí pues contestarles que en el caso de Costa Rica tenemos la Ley de Protección de Datos Personales que pues básicamente nos va a permitir como organización hacer esta pregunta a el trabajador. Sin embargo, la persona va a poder decidir si quiere compartir esa información con la empresa. No podríamos tomar medidas, digamos, de coerción o consecuencias negativas contra la persona que decida no contestar. Y si nos da la información, pues al ser esta información de tipo personal, pues tendríamos que tener un consentimiento informado que establezca cuál es el uso que ese trabajador autoriza que la empresa haga con la información y para qué fin se está compilando. Entonces sería básicamente para fines de estadística y toma de decisiones, digamos, de la empresa respecto a estrategias de vuelta al centro de trabajo o temas relacionados a salud y seguridad ocupacional. La respuesta entonces en caso de Costa Rica es sí, sí lo podemos preguntar. Veamos si por ejemplo en Dominicana, Javier, esto lo podemos compilar de igual manera. Sí, en República Dominicana también no habría ningún problema con preguntarle al trabajador si él o su familia han tenido acceso a la vacunación y si están vacunados. Ahora bien, al igual que en Costa Rica hay una ley de protección de datos y habría que ver qué utilización le da el empleador, que el cual tiene el deber fundamental de guardar esos datos y no compartirlos con nadie. Entonces ahí lo que se podría dar, vamos a decir, es más bien, si hago la pregunta y el trabajador la contesta, que no está obligado a contestarla por un derecho a la privacidad, si el trabajador la contesta, ¿qué voy a hacer luego con esos datos? Esos datos los tendré que tener en un archivo para estadística, por ejemplo, de cuántas personas están vacunadas en mi empresa, cuántos trabajadores y cuántas familiares de esos trabajadores están vacunados también. Un hecho, vamos a decir, de llevar, vamos a decir, un control de la seguridad y salud en el trabajo, lo cual es bastante necesario. Como respondíamos ahorita, el empleador tiene ese deber de seguridad y salud en el trabajo para con los demás compañeros de cualquier trabajador. Entonces, cuando tú pones en la balanza algunos derechos fundamentales, el deber de la salud pesa mucho más por encima de otros derechos, como el derecho a la protección de datos, por ejemplo.
Pero sí lo podemos preguntar y es una elección del trabajador responder. Buenísimo, Javier. Y Jaime, ¿qué ocurre en El Salvador? Creo que nos habías comentado algo al respecto, pero si ampliamos la respuesta. Sí. En el caso de El Salvador sí creo, al igual que República Dominicana, que podemos preguntar esa información. Creo que la finalidad por la que vamos a obtener esa información, esos datos personales del trabajador, es correcta, es protección del derecho a la salud de los demás trabajadores. Creo que podemos preguntarla perfectamente. La única diferencia con República Dominicana es que nosotros no tenemos una ley de protección de datos hasta el momento. La iniciativa fue recientemente archivada por parte de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la Constitución sí lo prevé, hay jurisprudencia constitucional que habla del habeas corpus. Creo que manteniendo el tema de la finalidad para la que lo vamos a utilizar y pues resguardándola, no le vería problema con pedir esa información. De hecho, varias empresas lo están haciendo. Muy bien, Jaime. Y en el caso de Yeris, ¿cómo hacemos en Panamá? ¿Se puede compilar la información? Correcto. Al igual que en el resto de los países, se puede solicitar esta información a los trabajadores. Esto debido a que no está prohibido preguntarlo. Al no estar prohibido preguntarlo, pues perfectamente se puede hacer, sabiendo también que es una información que se da de manera voluntaria y sabiendo también que sería una información confidencial que pues la empresa no podría divulgar, porque al igual que en República Dominicana y Costa Rica también tenemos la ley de protección de datos personales, así que para quizás divulgar alguna información como esta requeriríamos el consentimiento del trabajador. Pero pues, insisto, no existe prohibición de preguntarlo, pero para retransmitirlo, si lo quieren hacer, pues requerirían un consentimiento expreso del trabajador. Creo que como cierre de esta pregunta, pues existe por ahí un dicho que dice que cuando vas a hacer una pregunta debes estar preparado para la respuesta que vas a recibir. Creo que esto aplica perfectamente para las empresas que nos acompañan, en el sentido de que si nos vemos tentados a pues ejercer esta facultad que estamos comentando de preguntar a nuestros trabajadores y trabajadoras si se han aplicado la vacuna, pues que tengamos definido por anticipado qué vamos a hacer con esa información, porque si nos vamos a ver tentados a, por ejemplo, proceder con despidos, bueno, vimos que no en todos los países ese despido aplica igual, entonces deberíamos prever esa situación. Si no estamos interesados en tomar sanciones, sino medidas de tipo salud ocupacional, por ahí nos preguntaban el tema del teletrabajo, en el caso de Lisette, si las personas que no se aplican la vacuna, tendríamos que mantenerlas en teletrabajo, pues es la recomendación, digamos, de las autoridades, al menos en el caso de Costa Rica. Y pues bueno, lo que vamos viendo conforme transcurre el tiempo y las vacunas están más a disposición, es que ya cuando las personas se nieguen simplemente a aplicarse la vacuna a pesar de su disponibilidad, es donde pues se irán tomando algunas medidas pues tendientes a lograr que la mayor cantidad de personas se apliquen este medicamento. Alexander Quiroz nos dice qué sucede si quien está obligado a vacunarse en Costa Rica, empleados, hablábamos del sector salud y primera respuesta, no se quieren vacunar, ¿se podrían despedir o aplicaría un tema de discriminación? Bueno, básicamente sí, en medios ha trascendido semanas atrás, como pues en cabeza del Ministerio de Salud se ha solicitado la toma de medidas disciplinarias contra funcionarios del sector salud que pues se ha comprobado no se han aplicado la vacuna, entonces perfectamente al haber sido declaradas obligatorias, esas personas podrían ser sancionadas, digamos, por ese incumplimiento. Y también Lisette nos dice, basados en artículo 282, 285, Código de Trabajo, podrían aplicarse sanciones al trabajador si no sigue las medidas de salud, específicamente como la vacuna en los centros de trabajo. Ahí, Lisette, pues reiterando un poco lo que hemos venido comentando, sí se podría hacer una vez que la Comisión Nacional de Vacunación, en el caso de Costa Rica, declarara obligatoria la aplicación
para la totalidad de la población. Actualmente esa potestad está limitada a trabajadores del sector salud, como lo hemos venido refiriendo. En el punto pues adicional que también queríamos tocar con ustedes, Yeris, Javier y Jaime, es, bueno, las empresas que actualmente se encuentran en un pues, plan o en una estrategia de regreso a la presencialidad. ¿Estoy yo obligado como empresa a mantener el teletrabajo para las personas que no desean aplicarse la vacuna? Yeris, vamos contigo en Panamá. Si yo, empresa, quiero ya regresar a la presencialidad y hay personas que no se quieren vacunar, ¿esas tienen el derecho a exigir que se les mantenga teletrabajando? Ok, el teletrabajo en Panamá pues se encuentra regulado y reglamentado y en esta legislación se establece que el teletrabajo es voluntario y es reversible. Para esos efectos, en la adenda de teletrabajo se tiene que establecer cuál es el preaviso que se tiene que dar para que un trabajador vuelva a las instalaciones de manera presencial. Es lo único que se tiene que cumplir, con darle al trabajador un preaviso para que vuelva a la presencialidad. Entonces, el trabajador, vacunado o no puede negarse a volver al centro de trabajo cuando así lo solicite el empleador. Gracias, Yeris. Y en el caso de Javier, ¿cómo estamos en República Dominicana? Bueno, en República Dominicana es más o menos parecida la situación que en Panamá. Cuando nos fuimos, vamos a decir, todo de teletrabajo, el Ministerio de Trabajo, en marzo del año pasado, dictó una resolución, la 007-2020, que instaba por primera vez en la legislación dominicana o en alguna resolución se hablaba de trabajo a distancia por primera vez. Entonces ahí se instauró el teletrabajo y luego más adelante, con la entrada de un nuevo gobierno y un nuevo ministro de Trabajo, se dictó la resolución que regula el teletrabajo y al igual que en Panamá, la resolución dictada por el Ministerio de Trabajo habla de que es, vamos a decir, voluntario el teletrabajo primero y también habla del derecho a la reversibilidad. Pero contrario, lo que establece la legislación panameña, en Dominicana, esa, vamos a decir, esa obligatoriedad, esa obligatoriedad de retornar no se da, vamos a decir, de manera perfecta. Sí debe de existir un preaviso al trabajador para retornarlo al centro de trabajo. Pero si el trabajador no está, vamos a decir, por cuestiones incluso hasta de su propia salud, en la voluntad de volver al trabajo, puede acudir a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y entablar, vamos a decir, una solicitud para que el Ministerio de Trabajo medie en el retorno, la reversibilidad. Y si el Ministerio de Trabajo entiende que se dan las facultades para que el teletrabajador continúe realizando sus labores, mediante el teletrabajo pudiera resolutar autorizando, vamos a decir, al trabajador a quedarse en casa teletrabajando. Y pudiera darse el caso de trabajadores que simplemente no quieren retornar a las instalaciones, no solo por cuestiones del COVID, sino ligadas también a las cuestiones, vamos a recordar, del traslado, de los gastos que implica eso, incluso a nivel de transporte, a nivel de comida para el trabajador. O sea, vamos a estar claro, el teletrabajo vino para ahorrar muchas cosas, pero también hay muchas empresas que entienden que los teletrabajadores no tienen la supervisión, vamos a decir, adecuada, y por eso están retornando todo con la medida de seguridad correspondiente. Esa es la única diferencia que existiría con Panamá, pero sí, se puede solicitar. Gracias Javier. Sobre este punto nos quedan pues bueno, un par de preguntas por cubrir y pues la verdad que conversando con ustedes el tiempo siempre vuela. Marlene Coto nos hacía una pregunta que la estábamos reservando pues para este momento, porque la verdad, Marlene, muy buena tu pregunta. Ella nos dice si yo puedo solicitar como empresa que un proveedor que nos brinda servicios pues nos garantice, nos certifique que el personal que presta ese servicio que yo estoy contratando se encuentra vacunado. Por ejemplo, el caso de una empresa que nos brinda seguridad, que nos brinda limpieza, servicios de tecnología, en fin, es un proveedor. Y si yo puedo condicionar o exigir como parte de ese contrato
que el personal que brinda el servicio y que está destacado en mi empresa, pues esté vacunado. Empecemos ahí con Jaime. Yo me quedo de último. Yo creo que sí. Yo creo que puedo exigirlo en base al principio de contratación. Yo puedo exigirle al proveedor que me mande empleados que tengan su cartilla completa. Yo le puedo exigir a este prestador de servicios que todo el trabajador que labore o que ejerza sus funciones en mi centro de trabajo esté completamente vacunado. No le veo ningún problema. Gracias, Jaime. Y Javier, ¿qué nos cuentas de República Dominicana? Sí, que al igual que El Salvador, también nosotros pudiéramos exigirlo, pero ahí hay una cuestión que debemos de ver, que El Salvador no la tienen en la Ley de Protección de Datos. Entonces, habría que ver, tener el consentimiento expreso de ese trabajador para nosotros comunicar que sí, que toda la plantilla, vamos a decir, está vacunada, porque hay registros de esas empresas, hay registros en el Ministerio de Trabajo donde están todos los nombres y todas las cédulas de identidad. Entonces tú decir por un trabajador, sí, él está vacunado completo, debemos de tener el consentimiento. Ahí es que debe de existir el cuidado de parte de la empresa contratista, porque la contratante, bien es cierto que puede exigirlo totalmente, pero la contratista tiene que tener cuidado al momento de otorgar la información. Excelente, Javier. Y Yeris, ¿qué nos cuentas por Panamá? Bueno, por Panamá, igualmente estoy de acuerdo tanto con Jaime como con Alvin, en el sentido de que sí se puede establecer en un contrato con un proveedor de que el personal esté vacunado, entendiendo que estos contratos, en estos contratos priva la voluntad de las partes. Entonces, a diferencia de los contratos laborales en los que hay ciertas limitaciones, en los contratos civiles o mercantiles, pues priva la voluntad de las partes siempre que no sean ilegales algunas de sus cláusulas, teniendo igualmente el cuidado, obviamente, de que el contratista tenga el consentimiento de esos trabajadores para proporcionar esta información a la empresa contratante. Gracias, Yeris. Y bueno, desde el inicio decía que me quedaba de último porque la verdad, Marlene, tu consulta pues es bien interesante porque todas las limitaciones que hemos comentado durante este rato pues encuentran fundamento en la legislación laboral que rige los contratos de trabajo. Sin embargo, al escalar esta situación a un contrato comercial, pues básicamente nos encontramos ahí en un ámbito, digamos, de libertad de negociación y podríamos, como bien lo ha dicho Jaime, Javier y Yeris, en un contrato comercial, pues exigirle al proveedor que cumpla con este requerimiento, dado que, pues como dice también el dicho, el cliente siempre tiene la razón, y estaríamos de alguna forma trasladando al proveedor el problema o la discusión desde el punto de vista laboral de cómo hace él para asegurarse de que sus trabajadores pues cumplan del requerimiento de nosotros como clientes, pero ya ese no es un problema nuestro. Ahí evidentemente pues tiene que haber una justificación razonable para esta solicitud que estamos haciendo como clientes. Sin embargo, en un criterio muy personal, este tipo de requerimientos son las que poco a poco van a ir cerrando ese portillo que pues bueno, haya un número importante de personas que se niegue a aplicar la vacuna, así como lo comentamos, países restringen el ingreso a restaurantes, a eventos masivos, a centros comerciales, solo a personas vacunadas, pues de igual manera podrá haber proveedores que puedan contratar personas vacunadas porque sus clientes están exigiendo este requerimiento y de otra manera pues no podrían dedicarlos a alguna labor remunerada. Pero de nuevo, Marlene, muy buena tu pregunta. Y pues creo que ya por temas de tiempo, la última pregunta o el último tema que me gustaría que conversemos es tratándose de candidatos, es decir, todavía no son trabajadores, estamos en procesos de reclutamiento y selección y la empresa dice, pues bueno, aprovechando que estamos incluyendo personal nuevo a la empresa, asegurémonos que esas personas ya vienen vacunadas. ¿Podríamos legalmente descartar candidatos en una empresa por el hecho de que no estén vacunados y la empresa quiere contratarlos con esta vacuna? Te tiro esta
papa caliente, Javier, primero allá en República Dominicana. Sí, sí, siempre ha sido una papa caliente. Incluso en Dominicana en un momento tuvimos una discusión con el Ministerio de Trabajo, que también estaba diciendo que no se podía realizarle, vamos a decir, background checks financieros a los trabajadores como parte de, vamos a decir, del proceso de reclutamiento. Pero la misma respuesta que se dio en ese momento en la comunidad jurídica se da ahora también. Sí, yo puedo exigir dentro de los requisitos para ingresar a mi empresa que usted me presente la cartilla de vacunación y que usted tenga la 2 dosis. Incluso si el gobierno dicta que está casi hablándose de eso en República Dominicana, de una tercera dosis, también pudiera exigirle esa presentación, porque son partes de mis requisitos. Y no tendría, en principio, no tendría ninguna responsabilidad, porque no existe la relación laboral todavía. Diferente fuera el caso que la exigiera ya con el contrato de trabajo puesto en vigencia. Ahí pudiéramos hablar de una pequeña discriminación, pudiéramos decir en ese sentido, pero también tendría que existir una demanda del trabajador, y en República Dominicana no existir, vamos a decir, una cláusula de indemnidad. Yo pudiera terminar, como dijimos anteriormente, el contrato de trabajo con responsabilidad patronal a esos trabajadores que no quisieran vacunarse. Pero como respondiendo a tu pregunta, sí, yo puedo exigir la presentación de la cartilla de vacunación. Gracias, Javier. ¿Y qué nos cuentas, Yeris, en Panamá? En Panamá, al no existir una prohibición de preguntar sobre la vacunación, se entiende pues que sí podría solicitar la cartilla de vacunación a un candidato, sabiendo también que pues no es que sea obligatorio para ese candidato presentarla. Sin embargo, pues ya la empresa tomará sus decisiones de si elige o no a ese candidato para el puesto al que la persona está aspirando. Así que se puede pedir, no tanto como exigir, se puede pedir, la persona al final es libre de proporcionarla o no, y la empresa pues tomará sus decisiones sabiendo que pues un candidato se negó quizás a proporcionar una información que probablemente para la empresa era importante. Al momento de pues indicar que la persona no ha sido elegida para una posición, pues no recomendaría indicar que es porque no entregó su tarjeta o porque no se encuentra vacunado, porque considero que pudiese ser un tipo de discriminación. Pero respondiendo a la pregunta puntual, sí se puede pedir. Gracias, Yeris. Y Jaime, coméntanos por El Salvador. Coincido totalmente con Yeris. Lo podríamos pedir porque no está prohibido. Sí, no recomendaría a la hora de decirle al candidato que no fue el elegido, decirle que por ese requisito no se le contrató. Pero sí, no hay ninguna prohibición de momento en El Salvador para exigir pues, la cartilla de vacunación. De hecho, la ley de vacunas que fue emitida en la presidencial de Mauricio Funes, no recuerdo exactamente la fecha, sí se dice que todas aquellas enfermedades que pueden prevenirse con vacunas son obligatorias cuando el Ministerio de Salud así lo exija. Entonces, con lo que tú mencionabas de la aprobación de la FDA, si el Ministerio de Salud toma bien esa aprobación de la FDA y ya la considera dentro de las vacunas que deben ser exigidas de forma obligatoria, estaríamos pues cambiando a exigirle la vacuna a cualquier persona. Gracias, Jaime. Y bueno, por el lado de Costa Rica, pues de igual manera podríamos hacer la pregunta a candidatos en este proceso de selección y reclutamiento. Sin embargo, pues aplica el mismo comentario, debemos estar preparados para la respuesta que nos den, porque si nos contestan negativamente, es decir, que no se han aplicado la vacuna y al final no contratamos a esa persona, si este candidato o candidata siente que fue discriminado en razón de esta respuesta que nos brindó, pues se pueden disparar una serie de reclamos, demandas, que como lo hemos comentado para el caso de Costa Rica, por temas de discriminación, pues cada vez más vemos en aumento la cuantía
del monto, digamos, de estas demandas. Entonces, habría que analizar si realmente es el interés de la empresa hacer la pregunta. Y, pues bueno, ya sobre tiempo, agradecerles a las más de 100 personas que nos han acompañado por los distintos canales el día de hoy sobre un tema, como lo vimos, muy polémico, que genera muchas preguntas, que por supuesto está en desarrollo. Debemos tomar en cuenta que pues en los distintos países, cada semana que transcurre se toman medidas distintas, se toman decisiones que en el caso de BDS, cuando tengan que ver con temas laborales, les invitamos a seguir nuestras redes sociales, nuestra página web, para estar informados de estos cambios. Y por supuesto, si hay preguntas que escapan a lo que pudimos contestar el día de hoy, pues les invitamos a escribirnos a contáctenos@bdsasesores.com, donde con gusto el equipo de BDS en los distintos países estará atendiendo esas preguntas. Y por supuesto, no podría dejar de agradecer a Yeris, a Jaime y a Javier por pues su siempre importante disposición a colaborar acá con nuestros clientes y empresas interesadas en temas laborales en nombre de BDS. Desearles entonces un muy buen fin de semana a todos y nos vemos en una próxima edición de Radar Laboral. Buenas tardes. Un gusto. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima entrega. Hay muchos pasos en el camino de emprender un negocio y convertirlo en una empresa sólida. Por eso, contar con una asesoría de calidad desde el inicio es la mejor herramienta para evitar malos manejos y conflictos futuros. Para ello se creó A Priori, una firma legal enfocada en brindar asesoría preventiva a nuestros clientes sobre los negocios que van a emprender, sus bienes, sus estructuras societarias, las relaciones entre socios de dichas estructuras, cumplimiento de obligaciones de conformidad con la legislación vigente, organización y planificación del patrimonio familiar, contratos y situaciones relacionadas con el giro de las empresas, entre otros. Somos A Priori, su mejor herramienta de asesoría empresarial. Además de brindarle la mejor asesoría en derecho laboral, a partir de este año diversificamos nuestros servicios. Ahora acompañamos a su empresa en procesos de recursos humanos, psicología laboral, salud ocupacional y asesoría fiscal. Contáctenos y conozca las nuevas opciones, siempre con el respaldo legal laboral de BDS Asesores. Sabemos que manejar personal en una empresa no es tarea sencilla. Hay muchísimos factores que no podemos dejar de lado. Es por esto que hemos lanzado para usted nuestra edición del Código de Trabajo y nuestra obra Todo lo que un gerente debe conocer del derecho laboral costarricense. Ambos textos puede adquirirlos en formato físico y digital. Este último le permitirá acceder a una plataforma donde podrá realizar búsquedas de contenidos, acceder a material audiovisual exclusivo y sobre todo mantenerse al día en materia legal laboral para un mejor manejo del recurso humano. Amplíe su conocimiento en la toma de decisiones, siempre con el respaldo y experiencia de BDS Asesores. Los indicadores de salud mental a nivel mundial son verdaderamente preocupantes. Y es que tanto la depresión como la ansiedad y el estrés han venido en aumento. Es por esto que la salud mental debe ser una prioridad en su organización, tanto para promover el bienestar como para asegurarse que a través del buen estado anímico de sus colaboradores obtengan un impacto positivo en el desempeño. Junto a BDS Asesores hemos desarrollado una importante alianza estratégica para promover la salud mental a nivel corporativo, con diferentes iniciativas en esta línea, todas adaptadas a las necesidades de cada organización, con objetivos, también estrategias y actividades específicas, como por ejemplo talleres, capacitaciones, planes para el desarrollo de pausas laborales y también formación en salud mental para los líderes. Les invitamos a generar y a construir centros de trabajo mentalmente saludables. Será un gusto colaborarles.
La economía mundial se transforma día con día y ante una situación fiscal cambiante, las empresas se enfrentan a nuevos desafíos financieros para mantener sus operaciones por el rumbo correcto. En BDS Asesores le proveemos a nuestros clientes no solo herramientas en derecho laboral, sino que ahora, a través de ICS Abogados, especialistas en impuestos con más de 30 años de experiencia, su empresa podrá contar con asesoría preventiva fiscal y atender los constantes cambios y ajustes en las leyes tributarias del país. Le acompañamos a resolver los temas del día a día de la empresa, entre los que sobresalen impuesto de valor agregado y regla de prorrata, aplicación de convenios internacionales, deducibilidad de gastos y soporte documental, retenciones por pagos al exterior, registro de ganancias y pérdidas de capital, dividendos, dietas, reembolsos, despreciaciones aceleradas y diferencial cambiario, cumplimiento contable, impuestos municipales y de la seguridad social. BDS Asesores le brinda los servicios complementarios que su empresa necesita. Asesórese con los expertos. El proceso de administrar una nómina de empleados puede resultar complejo y significar un alto costo para la empresa. Por eso es importante contar con un respaldo que garantice minimizar los riesgos en toda la gestión. RH PAL es su proveedor estratégico en servicios de administración de nómina. Contamos con más de 10 años de experiencia como la única firma consultora con validación en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Nos encargamos de todo el proceso relacionado con la elaboración de planillas, ejecución de pagos y la correcta aplicación de retenciones y cargas sociales según las normativas de cada país. Asumimos la preparación y procesamiento del pago de la nómina, pago a proveedores y pago de las obligaciones patronales a nivel gubernamental. Fungimos como representantes patronales de sus trabajadores y le generamos los registros y reportes que necesite como expedientes, certificaciones o constancias laborales, control de vacaciones, licencias, entre otros. Realizamos además auditorías de nóminas para validar la ejecución correcta según la legislación vigente y corregir errores comunes. RH PAL es una empresa del grupo BDS, por lo tanto, todos nuestros procesos cuentan con una revisión legal por parte de BDS Asesores, garantizándole así un proceso apegado a la legislación laboral vigente. Fortalezca la buena gestión de su empresa y sus trabajadores con RH PAL, su proveedor estratégico en servicios de nómina. El programa ejecutivo es sumamente recomendado porque abordamos desde los principios generales del derecho hasta las últimas reformas que ha vivido el quehacer legal de Costa Rica. Personalmente me gustó bastante el que en cada clase, además de la vasta información a nivel teórico, fue complementándose con noticias, casos del acontecer nacional y principalmente jurisprudencia. Para mí fue un curso muy completo donde se vieron, como te dije ahorita, todos los temas y sí lo recomendaría a cualquier otro profesional en recursos humanos. Y el tener el criterio experto en temas laborales genera un bagaje bastante amplio, el que nos lleva a tomar decisiones asertivas y precisas en nuestro acontecer. Y para tanto abogados como representantes de recursos humanos, es esencial poder estar al día. Fue una excelente experiencia, muy linda. Tuvimos la oportunidad de tener algunos módulos referentes a lo que es la reforma procesal laboral, compartir. Empezamos en un programa presencial y debido a toda esta situación del COVID, pues nos convertimos en un programa virtual realmente. Lo pudimos concluir exitosamente, esperando que muchos de ustedes puedan participar porque nos refuerza lo que ya sabemos. Conocemos muchos temas nuevos, ¿verdad? De actualidad, y tenemos la oportunidad de compartir con diferentes sectores e industrias que hacen que reforcemos muchísimo los procedimientos internos que tenemos en nuestros departamentos de recursos humanos, en nuestros departamentos de gestión, y la parte legal pues se refuerza muchísimo. Así que esa es mi experiencia con el programa, muy contenta.
dos empresas muy fuertes, ¿verdad? En Costa Rica, ADEN, que es una excelente universidad, y BDS, un bufete con mucho renombre y con excelentes profesionales que cumplieron mis expectativas en el programa. Así que espero que mi experiencia sea grata y les pueda ayudar a ustedes a poder llevar el programa.